Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con la noticia de que Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que posiblemente retrasen los ataques a las plantas de energía de Irán, como había amenazado el fin de semana, dando un ultimátum de 48 horas. Al final no son 48 horas. Se retrasa 5 días ese ataque y dice que inicia conversaciones con Teherán. Teherán parece ser que en las últimas horas ha desmentido que esté hablando con Estados Unidos, así que no se sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero el conflicto había escalado mucho durante el fin de semana. Estábamos entrando en una situación ya muy crítica porque era como una partida de mus que se te descontrola y empiezas a envidar, el otro envida más, tú envidas 5 más, el otro envida 10 más y ya solo te queda por delante la salida del órdago, ¿no? Y estaban llegando a ese límite porque Estados Unidos había dicho que iba a atacar las plantas de energía de Irán. Irán decía que si Estados Unidos hacía eso, ellos iban a atacar las plantas desalinizadoras de todos los países del Golfo Pérsico. Y Estados Unidos decía que como ellos atacasen las plantas desalinizadoras de todos los países del Golfo Pérsico, pues tendrían que tomar la decisión de utilizar armas de destrucción masiva. O sea que había escalado la dialéctica hasta lo máximo y bueno, ahora parece que se han echado un poquito para atrás. Veremos a ver lo que pasa. Pueden pasar las dos cosas. Puede que lleguemos a que todo estalle y se utilicen armas de destrucción masiva. No me extrañaría. O sea, llegado al punto en el que estamos, no me extrañaría. Lo cual supondría también el final del conflicto. Con lo cual el mercado igual en un principio bajaba algo, pero después subiría. Porque si pasa eso, evidentemente no queda más remedio que Irán se tenga que rendir. No creo que quieran que se les destruya por completo. Y por otra parte puede ocurrir también lo contrario, que se empieza a desescalar y diga no vamos a llegar hasta el último límite, pero no sé, estando como están las cosas me espero cualquier cosa, pero sí que lo que me espero es que el conflicto llegue a sus máximos niveles esta semana. O sea, más de lo que se está escalando no se puede escalar, salvo lo que digo. Ya definitivamente un ataque con un arma de destrucción masiva, un arma nuclear y ya se acaba la guerra, porque bueno, cuando ocurra eso, evidentemente no va a quedar nada por lo que andar discutiendo, ¿no? En el escenario contrario es el que estamos viendo en el día de hoy, desescalada, te doy margen de 5 días, hablamos, si no se habla dentro de 5 días volverá otra vez las hostilidades, pero el mercado de momento se lo ha tomado de forma positiva, ha habido un rebote importante y ahora vamos a ir viendo, las bolsas pues han pasado a estar en positivo, el SP 500 ahora mismo sube un 1,25%, ha llegado a estar subiendo incluso más de un 3%, casi un 4%. Desde los mínimos que estábamos en negativo, ahora mismo a pesar de solo estar marcando una subida del 1,22%, desde el mínimo es más porque el mínimo estaba aquí y ahora mismo desde el mínimo estamos rebotando un 2,37%, que no está nada mal. También el Dow Jones lo mismo, ha llegado a estar subiendo casi un 3% y el DAX alemán ha estado subiendo creo que un 4% también en algún momento, ¿no? Cuando ha sido ese anuncio de que se hacía un aplazamiento en ese ataque a las centrales de energía de Irán, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Bitcoin también muy bien, rebote importante. Como decíamos hoy, lo importante era salir de un poco de esa zona e ir a envolver al menos las velas del fin de semana y es lo que ha conseguido. Ha estado por encima incluso. El gráfico semanal empieza bien. Buena vela semanal otra vez, a pesar de que la semana pasada tuvimos esa corrección tras la subida fuerte de la semana anterior, pues volvemos otra vez a subir y en el gráfico horario también mostrando buen comportamiento, se ha frenado en la primera resistencia importante que ya sabéis que es esa de 71.577, no ha sido capaz de superarla, pero parece que va otra vez a la carga hacia esa resistencia, subiendo ahora mismo un 4,05%, también por encima del rendimiento tanto de la bolsa como de otros activos. MicroStrategy sube muy poquito porque hay que tener en cuenta que estuvo cerrado el fin de semana, que es cuando bajó Bitcoin, así que está, bueno, ahora mismo repitiendo, ha estado subiendo hace un momentito. Eh, como digo, como el fin de semana no ha bajado MicroStrategy porque Bitcoin ha estado cotizando, pero MicroStrategy cerró el viernes, pues hoy tampoco hay movimiento porque lo que ha hecho Bitcoin hoy es recuperar lo que ha perdido el fin de semana, con lo cual
respecto al cierre de MicroStrategy del viernes está igual Bitcoin ahora mismo, así que por eso estamos repitiendo. Otros activos, pues mucha volatilidad en el petróleo, cae un 8,73% tras haber alcanzado un máximo en el día de hoy de 109,68. Ahora mismo está cotizando por debajo de 100 en 97,02. Ha estado incluso en 91,89 en el momento que se daba ese anuncio de que se posponía esos ataques previstos para dentro de muy poco. Se posponían 5 días. Rellenaba un hueco que tenía en el gráfico y bueno, también rompe un poquito con la dinámica de los últimos días, vela envolvente a la baja, con lo cual puede haber correcciones mayores en los próximos días del petróleo. El oro cayendo un 4%, a la mañana caía incluso mucho más, ha llegado a estar cayendo yo creo que casi un 10%. Perdió el soporte, perdió la línea de tendencia, más o menos se ha apoyado hoy en la línea de largo plazo. Podía haberla, bueno, ha estado perdiéndola en algún momento. Todavía podría perderla de aquí al cierre. No sé si va a bajar más o no. Pero cualquier día de esta semana podría terminar de perder esa línea principal y eso sería todavía más peligroso, ¿no? Evidentemente tendrá sus rebotes. Nadie dice que ningún activo vaya a caer todos los días sin parar, evidentemente, pero los precios máximos que ha tenido el oro tardará seguramente más de un año en recuperarlos, si es que lo recupera pronto, o incluso más de 2 años. Ha subido mucho, estaba ya bastante caro desde mi punto de vista a finales del año pasado y aún así inició una subida vertical entrando en una burbuja que ya ha pinchado evidentemente, pero aún así pues eso, veníamos de una subida tan brutal que esto tiene que consolidar durante muchísimo tiempo para que el precio vuelva a subir y romper esos máximos. Y estamos hablando de años posiblemente. ¿Vale? Y la plata lo mismo, la plata también se ha ido para abajo, ha hecho un doble techo. Es verdad que está rebotando ahora en el día de hoy, como veis. Está incluso por encima del precio de la apertura después de haber ido cayendo muchísimo. Pero la pinta técnica es mala y aunque esté rebotando, pues es rebotes que no le van a llevar a máximos en mucho tiempo. Platino lo mismo. Ha caído hacia la zona de soporte que ya dijimos que era la zona de 1680 aproximadamente y ha rebotado, pero también una figura de techo, hombro, cabeza, hombro, con pinta de seguir bajando. El euro contra el dólar a la mañana iba cayendo mucho, después ha rebotado y se ha puesto en positivo, 0,21%. Dólar australiano contra dólar estadounidense, también lo mismo, ha habido caídas importantes al principio y luego con esa noticia ha rebotado un poco. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, de momento prácticamente repitiendo. Euro contra la libra, rebotó el viernes y hoy vuelve a caer. Yo creo que va a seguir cayendo, creo que va a perder el 0,8617 y seguirá cayendo, pero todavía va a tardar unos días en hacerlo. La libra contra el yen parece que sigue subiendo y puede ir hacia la zona de 214. La libra contra el dólar también rebota, pues por lo mismo, ¿no? Todo desde el momento en que se ha anunciado ese alto el fuego de 5 días o sí, una parada en las hostilidades durante 5 días, pues parece que eso, que el dólar ha empezado a corregir un poquito y el resto de divisas a tomar un poquito de aire. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.